Pues muchas gracias por la presentación y vamos a ello entonces al tema que nos ocupa hoy, ¿no? Que es la ética y la integridad en la actuación de los gestores públicos. Si no me escucháis bien o tenéis cualquier pregunta, en cualquier momento me podéis interrumpir, porque he estado un poco constipada y es verdad que quizás se me escuche algo bajo. Bien, también lo planteamos como una charla coloquio, entonces pues intentaré animar al debate y en cualquier momento pues comentamos algunos de los casos que pueda proponer. Bien, pues como ha dicho, es en la extensión un poco de mi carrera, pero actualmente pues trabajo en esta área, ¿no? en el área de la transparencia, ¿no? También la integridad, aquí en el Ayuntamiento de Valencia, y es por eso que mi línea de investigación en el doctorado está también relacionado con esto, ¿no? Entonces, conozco el tema a nivel estudiarlo por la parte teórica y demás que me toca en el ámbito universitario, y también creo que es importante aunarlo siempre con la parte práctica, ¿no? Para saber realmente cuál es la realidad a la que nos estamos enfrentando y cómo están actuando los gestores públicos, ¿no? Entonces, pues trataré de combinar esa parte teórica y práctica y vamos a ir viéndolo. Bien, sí que me gusta también empezar el tema con una creencia, ¿no? Que en mi opinión, pues por desgracia, está bastante asentada en la opinión pública, y es que mucha gente, considera que las administraciones o la administración pública no es sino un conjunto de ventanillas en los que la gente hace cola. Pero esta digamos, definición ya de por sí es algo que parece que no debe ser así, ¿no? Pero aún hay más. Este catedrático, ¿no? que comparto aquí su opinión, dice que existen además ventanillas y otros puntos a los que accede gente que no hace cola. Y luego además hay algunos que simplemente llaman por teléfono y el funcionario o el responsable público acude a su despacho. ¿Qué nos sugiere esto, ¿no? Que parece que hay una opinión pública o una creencia de que hay categorías de ciudadanos, ¿no? De administrados, tratos de favor y privilegios. Esto iría un poco relacionado con lo que vamos a ver ahora de la ética y la integridad pública, que debe estar presente en la actuación de los gestores públicos. Así, perfecto. Y esto parece que nos viene a la mente con uno de los principios, que sería el principio de imparcialidad, ¿no? Aquí parece que nos está cumpliendo, que la imparcialidad, que también la recoge nuestra Constitución, dice que todos los ciudadanos deben ser tratados por igual, sin que haya tratos de favor, ¿no? Pues vemos que mucha gente cree que no es así, ¿no? Bien, pues esto será un poco lo que vamos a tratar de ver y sobre todo pues tratar de luego formular algunas propuestas para que esto mejore y no sea así. Bien, sí que me gustaría que viéramos un vídeo que está, a ver, que lo que hace es plasmar de una forma quizás algo exagerada, pero que todos nos sentiremos yo creo que algo identificados de cómo es la administración o cómo se siente una persona que tiene que hacer un trámite en la administración y en la que solo encuentra que trabas y obstáculos, ¿no? Pues vamos a ver este vídeo y ahora lo comentamos. Espera un momento. Quería darme de alta en autónomos. Ventanilla de información, modelo TA1. Lo cumplimenta en esa mesa y después. Lo he traído relleno. No ha rellenado esa casilla. Vaya a las mesas de la entrada y... He traído 2 copias, escritas y revisadas.
falta el impreso de Hacienda. Y la fotocopia. Muy bien, Rubita. Tú lo has querido. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Doble fotocopia del modelo 036, numerado y grapado. Bien, pues como comentaba, es una forma exagerada, ¿no?, de ver cómo muchas personas se sienten cuando tienen que hacer un trámite en la administración pública, ¿no?, que realmente pues, ese servicio al ciudadano o demás pues, parece que no está presente o que no se sienten entendidas, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver por qué también todas esas actuaciones son importantes y están relacionadas con esa ética y la integridad pública. Bien, sí que me gustaría, antes también de entrar en materia, tener clara unas ideas clave. Y es que actualmente sí que se plantea que la ética y la integridad en la gestión pública y en la actuación de esos empleados públicos tiene que ser darse de una forma integral y transversal, ¿no? Sí que se ha hecho en los últimos años un énfasis bastante pronunciado en la normalización. Y sí que está claro que las leyes de transparencia y demás normativa es importante, pero no es suficiente, ¿no? También a lo mejor quizás esa formación, esos códigos éticos, esos valores deben calar en la actuación de los empleados públicos para lograr realmente que se actúe de la forma correcta, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tratar de ir viendo. Bien, esta ponencia habla de la ética y la integridad en la actuación de los gestores públicos. ¿A qué nos referimos cuando decimos gestores públicos? Bien, pues los gestores públicos se recoge en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que son empleados públicos aquellas personas que desempeñan funciones retribuidas en las administraciones públicas. Estos empleados públicos sí que se recogen ya en la normativa, como digo, que sí que deben actuar con diligencia en esas tareas que tienen y también importante velar por esos intereses generales. Y aquí es importante destacar que los responsables, los gestores públicos velan por los intereses generales, ya no los intereses individuales, ¿no? Y esto muchas veces pues queda difuso o parece que ciertas conductas que son irregulares pues no tienen consecuencias porque estamos hablando de que van a repercutir en una colectividad, en una sociedad como algo menos importante, ¿no? Y no es así, debe ser todavía más importante que si trabajáramos a nivel individual, estamos trabajando a favor de la sociedad, ¿no? Entonces estos valores éticos sí que deben estar presentes. Bien, el gestor público, por tanto, tiene o está digamos en diferentes áreas, que sería por una parte tiene la ética privada, que sería esos valores y éticos de su esfera individual, pero luego hablaremos de esa ética pública, que es lo que vamos a tratar. También trataremos o veremos los conceptos de moral social, ética profesional y también es importante la ética en las instituciones.
Bien, la integridad pública, ¿no? ¿Qué quiere decir integridad pública y también ética pública que veremos? Pues la integridad pública refiere a ese uso de poderes y recursos que se encuentran bajo la responsabilidad de esas personas o de esos gestores públicos y se realiza de forma honesta, efectiva y dirigida solo a fines públicos como está dispuesto, ¿no? Eso sería una de las definiciones que podemos destacar de la integridad pública. Y en cuanto a la ética aplicada a la función pública, serían esos valores y principios que son deseables para que se apliquen en esa conducta de los gestores públicos. Cuando hablamos de principios éticos, ¿qué principios recogemos? Pues aquí hay gran cantidad de principios y valores que podemos apelar a esa conducta de los gestores públicos. Esta es pues una recopilación bastante completa, pero no quiere decir que no puedan faltar algunos o que algunos autores consideren que algunos de ellos no son tan importantes, ¿no? Y los principios éticos a los que nos referimos, que deberían estar en esas conductas, en esa actuación de los gestores públicos, serían pues la objetividad, la neutralidad, la austeridad, la responsabilidad, la imparcialidad, la confidencialidad, la eficacia, la dedicación al servicio público, la transparencia, la ejemplaridad y la honradez. Por ejemplo, si vemos en la actuación del funcionario público que he puesto el vídeo del ejemplo, pues quizás ahí no vemos que haya que podemos decir que falta esa dedicación al servicio público, ¿no? Esa ejemplaridad y algunos de estos principios podemos decir que parece que no están, ¿no? Bien. Sí que es verdad que, como ya también he dicho, los preceptos y esos valores éticos sí que están recogidos en la normativa, ¿no? Ya en la Constitución española sí que se reconoce a los empleados públicos como servidores de intereses generales y se apela a algunos de estos principios. También el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público que he nombrado antes incluye algunos de esos valores y principios que deben poseer estos funcionarios, ¿no? Y pues ahí se habla de esa neutralidad, transparencia, responsabilidad, servicio a los ciudadanos, etcétera. Bien, pues en el ámbito público, ¿no?, que es el que nos referimos, la ética refiere a lo que debe ser y cómo debe lograrse esa integración de esos valores de la sociedad en el ámbito de la administración pública, ¿no?, en el ámbito de los gestores públicos. Ahora veremos que es una ética aplicada, ¿no?, concretamente a la función pública, que tiene su desarrollo en los años 70. Bien, esta convicción o esta importancia de la ética en el ámbito de la función pública viene reflejada en la convicción de que estos gestores públicos han de cumplir una serie de valores que, como he dicho antes, no necesariamente están escritos. Y aquí es donde tenemos esa diferencia entre moral y derecho o entre ética y derecho, que son complementarias. No quiere decir que únicamente el derecho sea necesario ni la ética, ¿no? Es importante que esté recogido en la normativa, pero también apelar a esos valores y potenciarlos o promoverlos es de gran importancia. Bien, como hemos dicho, pues la ética refiere a determinados valores y sobre todo que las actitudes de estos gestores públicos deben estar dirigidas hacia ese beneficio común. La ética de la función pública, como ya he adelantado, tiene su origen en los años 70, ¿no?, del siglo XX, cuando nace la ética en la función pública como una ética aplicada, ¿no? Y ya lo comentaba el profesor, ¿no?, que todos nos suena el escándalo de Watergate, ¿no?, como es un punto de inflexión, ya que fue o todavía es considerado uno de los escándalos políticos más importantes, ¿no? Ocurrió en Estados Unidos en la campaña electoral de 1972 y es cuando se puso en evidencia
que había un plan elaborado para espiar las oficinas del partido contrario, ¿no? Entonces, pues al final se evidenció, después de años y demás, que había funcionarios, altos cargos del gobierno y demás implicados en esto y que algo no se había hecho bien, ¿no? Entonces, pues también se apeló ahí a la importancia de la ética, de la actuación correcta, sobre todo en este ámbito público, y marcó ese punto de inflexión para trabajar en el tema, ¿no? A continuación también en este tema, ¿no? Y sobre todo porque es en los últimos años, ¿no? Esto pues en los últimos 30 años donde más pasos se han dado en la materia, es de destacar el informe Nolan, que quizás también os pueda sonar, y es cuando a petición del primer ministro británico, en 1995 se encargó constituir un comité de expertos, que lo presidía el juez Nolan, para emitir un informe con principios y recomendaciones para la actuación pública, ¿no? Entonces se recogieron estos principios que deben inspirar esa conducta y esa actuación de políticos y funcionarios públicos. Perfecto. Entonces, ¿qué principios o qué 7 principios se recogieron? El altruismo, integridad, transparencia, responsabilidad, honestidad y capacidad de decisión. Estos principios ya he nombrado antes algunos de ellos, pero son los que en este informe, que todavía hoy es un referente, se considera que estos principios deben estar asentados en esa actuación de los gestores públicos. También es importante ver que la OCDE, que es esta organización a nivel internacional que ha trabajado y está trabajando mucho el tema de la ética, ha definido de la ética y la integridad pública, ha definido a la integridad pública como esa alineación consistente y la adhesión a valores, principios y normas éticas compartidos para mantener y priorizar el interés público sobre intereses privados en el sector público. Y este concepto es muy importante, ¿no? Porque al final es priorizar ese interés público sobre los intereses privados, que vemos pues, en muchas actuaciones irregulares que al final lo que se hace es primar ese interés individual o privado por encima de los intereses generales, ¿no? Por ejemplo, también pues, en la definición que hemos comentado o la creencia que hemos dicho en un principio, ¿no? De que hay mucha gente que cree que la administración es ese lugar o conjunto de ventanillas donde la gente hace cola y hay algunos que no hacen cola, pues ahí vemos que esa persona que a lo mejor está adelantando un expediente de un primo o de un familiar está anteponiendo esos intereses privados a los intereses generales, ¿no? Pues entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, trabajar la integridad pública desde diferentes organismos internacionales y demás, se ha considerado que debe ser un elemento esencial para promocionar ese bien público y garantizar al final la legitimidad de las instituciones. También es un elemento indispensable para mejorar la confianza, ¿no? Vemos, por ejemplo, con lo que hemos visto en el vídeo, lo que he comentado al principio, esa cultura o esa creencia generalizada de que la administración pública, pues al final no resuelve los problemas del ciudadano o no trata de ponerse en el lugar de nosotros, ¿no? Entonces, pues eso es importante y que esa ética y la integridad pública pues también son un factor vital para mejorar esa confianza. Bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Algo que queráis comentar? Sí. En la diapositiva anterior, sí. En el tercer renglón faltaría tal vez una frase después de privados implicados en el sector público. En la tercera... Sí, de aquellos que están implicados en el sector público, porque parece ser que como si al sector... Gracias. Repito, la frase
después de la coordinación y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público, es como si el interés público prevaleciera sobre el privado, teniendo en cuenta que antes se ha ofrecido uno de los principios, el bien común. Entonces hay que tener en cuenta que el sector privado también tiene sus derechos. Entonces, si se añadiera después de privados, de los que están implicados en el sector público, es decir, de los que están implicados, entonces quiere decir que los funcionarios y los gestores, los cargos públicos, etcétera, no tendrían que tener prevalencia en cuanto a interés propio sobre el sector público. Pero así, yo sé la idea, pero podría generar confusión si se publicara tal cual. Sí, también. Y luego hay otra pregunta. Ha habido dos conjuntos de principios. El principio de diligencia no lo veo por ninguna parte. Tal vez se ha metido en alguna. Gracias. Sí, respecto a la primera cuestión, sí que es verdad que la definición de la OCDE y esto que está sacado del Manual de Integridad es bastante más amplia, y quizás también aquí al tratar de no poner demasiado texto es posible que la definición completa, yo creo que a lo mejor sí que es más extensible, y por supuesto que sí que creo que quedaría más clara, aunque la idea se entienda con esa puntualización, ¿no? Y luego en la diligencia sí que la nombro en algunos de las diapositivas como uno de los principios de gran importancia, y en algunas definiciones la recoge. Sí que es verdad que, por ejemplo, el informe Nolan, ¿no?, que es el que inspiró esos 7 principios, no recoge la diligencia como uno de ellos. Yo creo que sí que es verdad que quizás la diligencia lo puede tener alguna relación con responsabilidad, con altruismo, pero es verdad que como tal no es exactamente lo mismo y no estaría de más, ¿no? En la clasificación también inicial, que sí que he recogido con los valores y principios más destacables, sí que es verdad que estaría muy adecuada añadirlo también, ¿no? Sí. Bien, pues continuamos y en cualquier momento, también para hacerlo lo más ameno posible, y cualquier puntualización o algo que quieran comentar, lo hablamos. Bien, pues sí que me gustaría también, para tratar de ver un poco en la historia, o sobre todo en los últimos años, en qué situación nos encontramos, y que creo que es esencial hacer algo de referencia a los modelos de administración pública. Se habla de 3 modelos, que es verdad que cada uno podemos decir que tiene también diferentes fases o etapas, pero 3 modelos principales. Y en el primer modelo inicial, que es el modelo burocrático, que es cuando la administración pública se define por tener una organización muy piramidal, basada en la jerarquía, y se hace gran énfasis en los procedimientos, en el control, para otorgar esa seguridad jurídica y legalidad. Este modelo pues tiene ciertas condiciones o características que son muy favorables y que todavía hoy pues tenemos, ¿no? Sí que es verdad pues que esos procedimientos que se sigan, esos protocolos y demás es importante, pero sí que es verdad que este modelo pues carecía de tenía algunas limitaciones, ¿no? Y entonces es cuando se pasa al nuevo modelo de gestión pública, que lo que trata es de incorporar también al ámbito de la administración pública esa eficacia, ¿no? Que lo que se dice de este modelo es la competitividad y la eficacia que tiene la empresa privada, porque no la puede tener la administración pública, ¿no? Y esto lo que nos lleva es a mayor flexibilidad y a adaptarse también a la ciudadanía, ¿no? Que en muchos casos pues no se vean con esos procedimientos, con ese control, y esa pues muchas veces que nos están solucionando sus problemas, ¿no? Entonces este modelo sí que nos da esa mayor flexibilidad y recoge esa eficacia y esa eficiencia que debe cumplir las administraciones públicas como entidades al servicio de los ciudadanos. Bien, pues vamos cogiendo algunos, porque el modelo que tenemos actual sí que ha recogido pues algunas de las características de estos modelos anteriores, y nos encontramos actualmente con un modelo de gobernanza, que lo que tratan las administraciones públicas es de hacer más énfasis en esa transparencia, en esa publicidad, publicar lo que se está realizando como una medida para que
haya una mayor confianza y que realmente al final es tratar de que la ciudadanía sepa lo que se está haciendo, ¿no? Que realmente si estamos como gestores públicos administrando los intereses de la ciudadanía, pues ¿por qué no lo vamos a poner a disposición de la misma, ¿no? Entonces, este modelo lo que busca es acercarse más a ello, trabaja también la responsabilidad y la rendición de cuentas y busca también esa interacción entre la administración y población, la participación ciudadana, para conocer las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues actualmente se aboga también a nivel internacional por este modelo. Es verdad que, como digo, pues vemos en las administraciones públicas que todavía, pues en muchos casos nos encontramos con esa organización jerárquica y no tan horizontal. También pues encontramos algunas características del modelo de gestión pública, pero es importante que los conozcamos para también saber los avances que se están haciendo en materia de ética pública. Bien, es verdad que también lo que hemos dicho de que la ética pública y la integridad y estos conceptos, trabajarlos y demás, han tenido un mayor énfasis o digamos que su origen viene sobre todo en los años 70 y también debido a estas situaciones irregulares o situaciones de corrupción que se han dado, ¿no? Que lo que han hecho es decir que estas situaciones de corrupción pueden ser un reflejo del descuido de la ética en la función pública, ¿no? Entonces, aquí lo que también expongo es que situaciones como la corrupción en la administración pública permiten demostrar que en algunas ocasiones los gestores públicos no actúan de forma ética y el bien común no es el objetivo principal de su actuación. Como hemos dicho, sí, la ética y la integridad pública sí que buscan esos valores y esos principios que deberían ser compartidos. La corrupción, por su parte, se fundamenta en esos antivalores. También algunos autores hablan de avaricia y egoísmo y manifestado por ese deseo de poseer riqueza o buscar el interés propio, ¿no? Por tanto, lo que se ha de trabajar es que los servidores públicos, los gestores públicos, no deben manifestar esos antivalores, sino servir ese bien común, ya que reciben a través de su cargo o su responsabilidad una remuneración por realizar eso, ¿no? Bien, también pues lo que nos están diciendo los autores y situaciones como las que estamos viendo constantemente en las noticias es que esa existencia de prácticas poco éticas y casos de corrupción generan también desconfianza en los ciudadanos hacia las instituciones y hacia los propios empleados públicos, ¿no? Y que esa opinión pública que decíamos de que se considera que hay tratos de favor y privilegios, pues está bastante asentada en la sociedad. Por tanto, también es aquí importante o es el punto de inflexión para trabajar la ética y la integridad pública desde una forma integral y transversal, ¿no? Bien, también algunos autores y la OCDE también dicen que la corrupción surge como consecuencia de los fallos del sistema debidos a legislación de baja calidad, instituciones públicas débiles y que no existen controles, supervisión y transparencia adecuados, ¿no? Vamos viendo algunos apuntes de por qué algo está fallando en esta materia. Bien, sí que me gustaría que, antes de poneros la definición, que me dijerais qué es para vosotros la corrupción, o cuando hablamos de corrupción, qué creéis que es o a qué nos referimos. A ver si alguien se anima. ¿Qué os viene a la cabeza? Bueno, yo puedo contar que por distintas razones en los años 2010, 2012, 2013 tuve que hacer distintas gestiones a distintos niveles con la administración pública. Lo que yo observaba en los funcionarios públicos es que nadie firmaba nada. ¿Por qué? Porque veníamos de un proceso que se había judicializado en el que estaban implicados un montón de consejeros, de cargos, de directores, en fin, etcétera, en distintos procesos judiciales, y entonces ningún funcionario que tuviese un mínimo de cargo de confianza, o sea, el que tuviese firma para poder firmar y adelantar, se atrevía a
afirmar. Esto lo vi sobre todo en temas relacionados con el sistema inmobiliario. Sí. A mí, así, a bote pronto se me ocurre una de las experiencias que he tenido, pues, por ejemplo, esto se ha dado en muchos casos, pero en los pueblos quizá más, porque la gente se conocía más. Resulta que el ayuntamiento tenía recalificado un sitio para jardines y era de un miembro que era del ayuntamiento y era concejal. Y sin más ni más, eso que era para jardines resulta que cambió y se dedicó para solar, para hacer viviendas. Y a otro señor que lo tenía al revés, se lo cambiaron. Eso es una forma de, digamos, de corrupción, de los intereses privados prevalecer sobre los intereses públicos. Cuando se tiene una idea sobre una cosa, se cambia según los intereses de los que mandan. Sí. Ahora. Lo voy a decir, a responder a la pregunta desde dos perspectivas. Una general es cuando se falsifican los principios, los procesos y los resultados de determinadas políticas sistematizadas, léase como legislación positiva o como planes, programas, etcétera. Pero también lo voy a decir de una manera más pintoresca. Todos recordamos la pirámide de Maslow sobre las dimensiones de la persona humana. Normalmente se analiza la corrupción mirando los primeros niveles, el aspecto físico, económico, algunas veces el social, del enchufismo y nada más. Pero la corrupción no viene de abajo hacia arriba, es de arriba a abajo. Cuando se falsifican y pudren adrede los principios, empezando por la cúspide, que no es la autorrealización solo en el bien, la verdad y la belleza, sino como yo añadiría, Colbert reconoció cuando le hicieron un homenaje que la conducta ética máxima es cuando uno es coherente con su religión. Entonces, empezando por la religión, cuando se falsifica todo esto, la corrupción por la base es mucho más grande y más podrida. Sobre el concepto de corrupción, yo creo que también puede relacionarse, así desde una perspectiva genérica, cuando una persona se aprovecha o se realiza un prevalimiento de su cargo para un interés, pues ya sea individual o en relación a alguna persona, así a grandes rasgos, ¿no? Sí. Bien, pues habéis dicho, yo creo que ejemplos de corrupción, porque cuando hablamos del concepto de corrupción estamos hablando de fenómenos de muy diversa índole. Y hay además una clasificación que podemos, que a mí me gusta mucho, que es la gran corrupción y la pequeña corrupción. La gran corrupción es aquella corrupción que envuelve grandes cantidades de dinero, que son pues casos, digamos, que sí que saltan más a la prensa, pero no es la única. También la pequeña corrupción, de forma individual, al final envuelve grandes cantidades de dinero y es la que también afecta a la opinión pública, ¿no? Y esa, por ejemplo, sería a lo mejor porque no todos los funcionarios públicos o gestores públicos están en altos cargos o tienen esa posibilidad de influencia para la gran corrupción, pero sí que ese adelanto de expedientes, esas cosas, esas prácticas que también son poco éticas, entrarían dentro de esa pequeña corrupción, ¿no? Entonces, yo creo que esa clasificación es importante para ver que los valores éticos deben trabajarse en todos los ámbitos, ¿no? Y a todas las escalas. Está claro que los políticos o quizás aquellas personas que tienen altos cargos y mayor responsabilidad tienen quizás más opción de realizar casos que envuelvan mayores cantidades de dinero o que sean también prácticas de gran corrupción, pero también es importante trabajar esa pequeña corrupción, ¿no? Entonces, por supuesto que también los casos de urbanismo, ¿no? y demás, que como lo que nos comentaba también el compañero, pues son muy sonados, ¿no? Pero tenemos que saber que la corrupción pues abarca gran cantidad de fenómenos, ¿no? Bien, un concepto también importante, ¿no? Que es definido por Transparencia Internacional, que es una organización
no gubernamental a nivel mundial, ¿no?, que trabaja mucho este tema, ¿no?, y nos dice que la corrupción consiste en el uso indebido del poder utilizado por personas a quien se les ha encomendado para su propio beneficio particular. Nos dice también, como yo ya adelantaba, que puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca, ¿no? También aquí tenéis otra definición del Banco Mundial, que sería la corrupción como el abuso de un funcionario público en beneficio privado, tanto si el funcionario acepta el soborno como si extorsiona al perjudicado, ¿no? Esto luego en el Código Penal lo vemos también en cuanto a las figuras delictivas, según si es esa persona quien realiza esa actividad o quien la recibe, ¿no? Bien, y esto también relacionado, ¿no?, por qué estamos hablando ahora de corrupción, porque todos estos fenómenos o irregularidades que se dan en el ámbito público se considera, ¿no?, por parte de los autores que es el resultado del descuido del fomento de la ética pública en cuanto a la actuación de los gestores públicos, ¿no? Entonces, es importante fomentar esta ética e integridad pública para tratar de prevenir estos fenómenos, ¿no? Las causas también de la corrupción, y esto es interesante y también está muy relacionado con la ética pública, se definen como que la corrupción viene por diversas causas, ¿no? Y algunas de esas causas son exógenas y otras son endógenas. Las causas endógenas sí que refieren también a esos valores y principios de cada uno individuales que al final lo que deben es trabajarse para también prevenir la corrupción, ¿no? Y en cuanto a las causas exógenas, pues el hecho de que haya impunidad en casos de corrupción hace que pues la gente también quizás no tenga miedo a realizar conductas porque piensa que está generalizado o que no puede pasar nada, ¿no? Bien, pues por eso os decía que os venía a la mente cuando hablábamos de corrupción. La corrupción como tal es un concepto que abarca gran cantidad de conductas. Luego, si nos vamos ya al Código Penal o a hablar de tipos penales concretos, ¿no?, como puede ser pues la malversación, la prevaricación, sí que estaríamos ya hablando de diferentes actuaciones, ¿no? Pero la corrupción, digamos que abarcaría todas ellas, ¿no? Y aquí tenéis pues algunos de los ejemplos de esos fenómenos de muy diversa índole que decía, ¿no? Pues el uso inapropiado de la autoridad, fraude y robo de recursos públicos, conflictos de interés, etcétera. También este concepto lo habéis nombrado ahora en vuestras intervenciones, y es que no hay corrupción sin iniciativa privada. Al final también, o como decíais también, si no viene dada quizás por los de arriba o demás, al final también muchos autores dicen que la corrupción viene tanto por el ámbito público como por el ámbito privado, ¿no? Sí que hay una percepción errónea de que se considera de que una corrupción que pueda ser en el ámbito privado no afecta a la ciudadanía, y eso no es así, ¿no? Por ejemplo, que una empresa no pague los impuestos que le toca, al final nos está repercutiendo también al ámbito público, ¿no? Entonces se dice que hay una relación entre la corrupción pública y privada, ¿no? Entonces es importante, y aquí también tenéis esa clasificación de gran corrupción y pequeña corrupción que ya me he adelantado antes. Bien, para el ámbito de la corrupción y ver también por qué es importante fomentar esta ética en la actuación de los gestores públicos, Transparencia Internacional, que os he comentado que trabaja mucho el tema, cuenta con 2 indicadores que lo que hacen es medir o conocer el alcance de corrupción en los distintos países. Hay un índice, ¿no?, que es el índice de percepción de la corrupción, que se hace anualmente y por parte de expertos y demás, y al final lo que hace es analizar del 0 a 100 los diferentes países para saber los niveles que existen de corrupción, ¿no? Sería 0 cuando es un país muy corrupto y 100 cuando es ausencia de corrupción. En los últimos datos que he copiado aquí, que son los que tenemos, que son el índice de percepción de la corrupción del año 2021, España se encuentra en la posición 34, hay 180 países, en la posición 34 con 61 puntos. Estamos unos puestos por debajo que años anteriores, ¿no?
pero vemos que los países que mayor puntuación tienen y que más cumplen en materia de realizar las cosas, parece ser que según Transparencia Internacional bien, serían Dinamarca con 88 puntos, o Finlandia o Nueva Zelanda o Noruega, ¿no? Y luego, por último, los que están en los últimos lugares, pues Somalia, Venezuela, Siria y Sudán, ¿no? Pues aquí tenéis este ranking, que es interesante, ¿no? Y luego también algunos datos que he considerado también importante para compartirlos es que, y también con lo que he dicho en un inicio, ¿no? La opinión pública, ¿no? Pues tiene esa creencia de que las cosas pues, no se están haciendo bien y es lo que hay que cambiar y sobre todo trabajar para ello, ¿no? Y vemos en una encuesta que se hace también por Transparencia Internacional en diferentes años y nos dice que la corrupción está generalizada. En el año 2005, pues en España y en la Unión Europea, más o menos los niveles eran similares, pero actualmente en el año 2020, en España, un 94% de la población cree que está generalizada la corrupción. A nivel europeo es un 71%, pero que un 94% considere que la corrupción es una cosa que se da de forma general, pues sí que es preocupante y se considera pues, que debemos trabajar en ello, ¿no? Aquí también tenéis otros datos, ¿no? Que el 83% de los españoles cree que el soborno y el uso de las conexiones es la forma más fácil de obtener servicios públicos. Esto es una pena, ¿no? Y que sea así, ¿no? El 63% considera que la única manera de tener éxito en los negocios es tener conexiones políticas, esto según el Eurobarómetro de 2019, y además el 88% de los españoles está de acuerdo en que los vínculos demasiado estrechos entre los negocios y la política pueden conducir a corrupción. Por todo esto, ¿no? Y es por lo que me he enfocado también en hablar de este tema, es en definitiva por lo que vemos ese interés creciente en la ética pública y la importancia de trabajar este tema, ¿no? Por tanto, yo ya lo adelantaba, para trabajar la ética pública se ha de trabajar desde un ámbito integral y transversal, ¿no? Entonces, no solamente centrarnos en esa normalización, en ese marco jurídico, sino también sistematizar y trabajar esos valores y principios, establecer esos códigos éticos, formación y sensibilización, contar con planes de integridad, actuaciones para tratar de mejorar la situación, ¿no? Aquí también tenemos una cita, ¿no?, de Huber CEO Extra de 2016 que nos dice que esta visión de la integridad y el desarrollo moral nos permite además entender que las actuaciones contrarias a la ética van más allá de las propiamente corruptas y fraudulentas, ¿no?, que al final pone de relevancia esa importancia de la ética. Bien, pues por este motivo se plantea esa necesidad de analizar la actuación de los gestores públicos, que es el tema que nos cita hoy aquí, ¿no? Analizar esa actuación de los gestores públicos porque se considera esa importancia del factor humano en el engranaje institucional. Los gestores públicos también realizan diversas funciones, ¿no? Pues algunos sí que gestionan directamente el presupuesto, otros prestan esos servicios o esa atención a la ciudadanía. Entonces, es importante en los diferentes ámbitos contar con esos valores éticos, ¿no? Parece que cuando hablamos de corrupción o de ética pública, enseguida nos vamos a las altas esferas, ¿no? Pero aquí también pues, lo que trato de plasmar es que debe estar en la actuación de cualquier persona que realice esa función pública. ¿Por qué? Porque esos gestores públicos se encuentran con algunos problemas que podemos decir que son problemas morales en su actuación, ¿no? En la mayoría de las actuaciones nos encontramos con discrecionalidad y arbitrariedad. No es lo mismo la discrecionalidad que la arbitrariedad. La discrecionalidad es una característica que es importante que esté, ¿no? Porque los empleados públicos además se han formado para ello y pueden tomar esas decisiones de forma discrecional que no arbitraria, ¿no? Arbitraria aquí es donde entraría que podemos ligarlo con la imparcialidad y con algún interés, ¿no? También algunos problemas, ¿no?, que podemos encontrarnos en los gestores públicos es la tentación de utilización de ese cargo público para beneficio personal. También muchos de los
de los casos de corrupción o irregularidades, ¿no? Pues que también se denuncian y demás, es si se ha colocado a una persona, a un familiar en determinado puesto público, ¿no? Pues eso también es un riesgo o un caso que podríamos ver. También la falta de transparencia, ¿no? Se apunta como un problema, ¿no? que hace que no tengamos esa actuación correcta en la gestión pública, ¿no? Entonces, en definitiva, todos estos problemas, si trabajamos correctamente esa ética y esos valores, podrían tratar de realizarse de mejor manera, ¿no? Y también aquí otra definición de Hilda Naessens nos dice que los gobiernos que quieren ser justos deben tener individuos íntegros. En definitiva, pues tenemos que la ética y la integridad son instrumentos fundamentales para lograr instituciones más justas, democráticas y abiertas a toda la ciudadanía. La ética y la integridad constituirían ese mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder público y también esa herramienta para evitar la corrupción. Y en definitiva, un factor vital para elevar la confianza y la calidad de la administración pública. Actualmente también la ética pública, digamos que tenemos dos enfoques. Un enfoque que se denomina enfoque basado en el cumplimiento o ética de la responsabilidad, que lo que trata es decir que al final los ciudadanos y los gestores públicos tienen que realizar sus funciones de acuerdo con siguiendo los procedimientos, con mecanismos de control detallados y que todo esté estipulado de qué deben hacer y qué no. Que se ha puesto de relevancia en los últimos años, que este modelo puede tener una eficacia limitada, ¿no? Y que debemos ir más allá. Y entonces es cuando hablamos ahora de ese enfoque basado en la integridad, ese mecanismo transversal y estrategia integral para lograr mejorar la conducta, ¿no? Y lo que se trata es que no debemos trabajar tanto en castigar y legislar y castigar esos casos de corrupción, sino también basarnos en la prevención, una respuesta estratégica y sostenible contra la corrupción. Y es aquí donde el modelo que actualmente pues, se está siguiendo en muchas organizaciones es el modelo de infraestructura ética de la OCDE. Este modelo plantea tres principios fundamentales, que serían el control, la orientación y la gestión. Y lo que nos dice es que para contar con administraciones o instituciones que actúen de forma honesta, debe haber, por una parte, un control. Por supuesto que debe existir ese marco legal que permita pues, realizar investigaciones y también que se puedan acusar de forma independiente. También mecanismos adecuados de exigir esa responsabilidad, que haya también ese escrutinio público y esa participación, ¿no? Eso estaría dentro del área del control, pero no es suficiente con esto, ¿no? Es lo que también decía en un inicio, ha habido un énfasis en esa normativización, en esa legislación, pero ahí nos hemos dado cuenta de que no es lo único, ¿no? Otra parte que también sería necesaria sería la orientación. Se necesita un compromiso de la institución o un compromiso político con la transparencia y la integridad, ¿no? Si vemos que también, al final no solamente políticos, sino también de los altos cargos, si vemos que desde arriba las cosas no se están haciendo bien, pues difícilmente esa ejemplaridad se servirá de mucho, ¿no? Los códigos de conducta, valores y normas adaptados a la actuación y formación y sensibilización, muy importante, ¿no? Yo creo que al final en muchos de los debates nos vamos siempre a la formación y a la importancia de la educación y sensibilización, ¿no? Que muchas veces pues falta, ¿no? Pues poner ese énfasis o ese punto de darle la importancia que toca a sensibilización en estos valores que muchas veces pues se nos olvidan, ¿no? Y también esta última área o este último punto del modelo nos dice la gestión, que también es importante que haya una coordinación de esta infraestructura, haya un organismo, ¿no? De si realmente va a haber un control de cómo se están realizando las cosas, haya un organismo que vele por que se haga, ¿no? Se habla de los comités éticos o también asociaciones o organismos que puedan velar por esto, ¿no?
y también pues, condiciones sólidas de servicio público. Bien, este sería el modelo de infraestructura ética de la OCDE, y a nivel práctico, como os he dicho, que también pues, yo combino la parte teórica, ¿no?, de la investigación en este tema con la parte práctica que estoy trabajando actualmente en el ámbito de la transparencia, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo pues, actualmente la administración autonómica, local y demás para tratar de trabajar la integridad? Bien, pues marco normativo. En los últimos años se ha puesto énfasis en ese marco normativo, y aquí sí que es importante definir qué es lo que no se puede hacer, ¿no?, para que también pues, sí que quede claro, ¿no? Entonces, sí que a nivel europeo se han dispuesto diferentes directivas y normativa para definir conductas que son de gran importancia en esta materia, ¿no? Por ejemplo, el conflicto de interés, únicamente decir que serían pues, todos ejercicios, toda esa funciones que se realizan, pero se ve comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo indirecto o indirecto de interés personal. Aquí lo que vemos es que cuando hay un conflicto de interés hay una razón, ¿no? Pues puede ser de una amistad que nos lleva a actuar de una determinada manera. Nos está diciendo la legislación que hay claramente un conflicto de intereses y debemos o apartarnos del procedimiento o algo se está haciendo mal y luego se podrá sancionar, ¿no? Bien. También se ha dispuesto el marco normativo el concepto de fraude. No nos vamos a detener tampoco aquí, pero sí que nos dice pues, que el fraude sería el uso o presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, ¿no?, para tratar de, pues, por ejemplo, en una contratación, para tratar de conseguir algún beneficio, incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, o destinar determinados fondos para fines distintos de los que están previstos, ¿no? Aquí tenéis pues, algunas de las conductas que podrían constituir fraude. Y también el marco normativo, lo que las instituciones están trabajando ahora, además de las diferentes definiciones, es trabajar los principios de buena administración. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 41, habla del derecho que tienen todos los ciudadanos a una buena administración. Y aquí hay gran cantidad de derechos, ¿no?, que no únicamente he señalado los dos primeros puntos, pero ya la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea pone en evidencia que las personas tenemos derecho a que nuestros asuntos se traten de forma equitativa, de forma honesta, en un plazo razonable, tengamos derecho a acceder a un expediente o a una información, la Administración nos tiene que motivar sus decisiones. Entonces, aquí lo que se trata es de establecer principios para que se hagan las cosas bien, ¿no? Y aquí es donde iríamos a esa ética e integridad en la función pública. También, además de este marco normativo, establecer los principios de buena administración, las administraciones públicas están promulgando sus códigos éticos. Sí que he dicho, ¿no?, que la Constitución española, también en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, nos dicen algunos principios y características que deben tener los gestores públicos. Los códigos éticos lo que buscan es aterrizar esos principios y valores y hacerlos propios, ¿no?, de la organización. Pues, por ejemplo, en un ayuntamiento, también puede ser más pequeño, pues lo que se están estableciendo o trabajando ahora, esos códigos éticos que al final pues, definan qué conductas se realizan, cómo deben realizarse y principios que deben inspirar para que sean compartidos y se den a conocer entre los gestores públicos, ¿no? También una práctica que se está realizando es cuando las personas aprueban una oposición o entran a una plaza pública, lean y firmen este documento de adhesión de valores o de código ético, ¿no? También es una forma de que conozcan su actuación a nivel concreto, ¿no? Bien, al final los códigos éticos lo que tratan, como he dicho, es definir esos principios e instrumentos para incrementar esos niveles de transparencia y sobre todo también mejorar ese comportamiento ético de los servidores públicos. En cuanto a los códigos éticos, ¿no?, es importante, y aquí lo recojo,
que de nada sirve, ¿no? Que también pues esto nos pasa con muchas cosas, que al final se presenta un documento más y tenemos un documento en papel, pero luego no se cumple, y lo que estamos buscando es esa aplicación práctica, ¿no? Entonces sí que también pues, autores, y también se está considerando, y también la OCDE así lo dice, que lo que no podemos hacer es hacer un documento copiado y pegado con los principios y que esto sea nuestro código ético, sino que debe haber una sensibilización de los miembros de la organización, sea un código que sea participado, ¿no? Que las personas que trabajan en la administración pública incorporen sus propuestas y pueden adecuar a la realidad vivida, ¿no? De nada sirve pues decir actuaciones generales, como ya nos dice la legislación a lo mejor internacional, si luego en el día a día una persona que a lo mejor trabaja en un ayuntamiento pequeño no va a realizar a lo mejor esas conductas, y sí que sería más importante que se adaptara a las actuaciones diarias, ¿no? Entonces es un poco lo que se busca y lo que se trata de realizar, ¿no? También se dice en este sentido que los códigos deben ser prácticos, realizados desde la experiencia de problemas concretos con los que se enfrenta un empleado público. También se puede incorporar ejemplos de lo que se hace bien o lo que se hace mal en los diferentes cargos públicos. Y también, pues luego, una vez que se apruebe ese código, pues se difunda, se dé a conocer y no se quede ahí, ¿no? Sino que se haga un seguimiento de si se está aplicando y una evaluación, ¿no? Entonces, esto creo que es importante, no únicamente hacer un documento, ¿no? Los códigos éticos sí que pues apelan a esos principios, ¿no? Y que ya hemos dicho algunos que serían esos principios éticos. Pues un código ético que al final lo que hace es regir esa actuación de los gestores públicos, pues debe recoger el respeto y protección de los derechos humanos, asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, o sea, hacer referencia al principio de legalidad, también a los conceptos de objetividad, eficacia, economía y eficiencia. Todo esto pues coincide un poco con los principios éticos que hemos visto, ¿no? Lealtad institucional, igualdad, ¿no? Igualdad de trato a todas las personas, inclusión social, imparcialidad, muy importante en este ámbito, ¿no? Que ha salido este concepto varias veces en cuanto relacionado con la ética y la integridad pública. Yo creo que la imparcialidad es esencial, y aquí nos lo defino como actuar de forma legítima y adoptar las decisiones con garantía de actuación independiente con el fin de representar a toda la ciudadanía y no a determinados colectivos, personas o intereses políticos. También no condicionarnos por el conflicto de interés ni por los conflictos de intereses, y actuar siempre en el beneficio del interés público y no propio, ¿no? Objetividad, integridad, ejemplaridad, respeto, confianza pública, proximidad, rendición de cuentas, transparencia. No me he centrado aquí en la transparencia, pero lo que hemos dicho es que la transparencia o al final también esa apertura de lo que se está realizando en las administraciones públicas también se considera que es un mecanismo importante para la ética y la integridad pública, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que podamos dar publicidad, publicar, transmitir lo que estamos haciendo y que la ciudadanía pueda evaluarlo o pueda tener acceso, pues parece también que no estamos haciendo nada erróneo, y es una forma, ¿no?, de dar a conocer lo que realmente se realiza por parte de las administraciones públicas, ¿no? Bien, también hablan de modernización y demás, pero estos serían algunos de los principios importantes para incorporar en el código ético. Bien, aquí pues tenemos que, además de todos estos elementos, pues hay elementos complementarios, ¿no?, que también serían pues importante esa política de liderazgo, esa ejemplaridad y ese control de los comportamientos. Luego es importante también, que no me voy a centrar específicamente, el área de la contratación pública, la ética y la integridad en el ámbito de la contratación pública. Creo que me daría para otra conferencia, ¿no?, porque ahí sí que hay gran cantidad de medidas y actuaciones más concretas. Aquí sí que he tratado de plasmarlo de una forma más general, pero sí que es importante pues también trabajar ese punto. Y lo que también he resaltado, contar con un órgano, ¿no?,
que al final lo que haga es velar por esa integridad o ética pública. Si plasmamos o aprobamos un código ético, pero no hay, por ejemplo, en el Ayuntamiento o en la Generalitat, alguien que vaya a controlar esa aplicación o hacer su seguimiento y evaluación, también creo que cae un poco en saco roto, ¿no? Bien, y por último, otra de las medidas que son importantes y de gran actualidad para mejorar la ética y la integridad en la gestión pública son los buzones de denuncias. Actualmente, también gracias a una directiva europea conocida como la directiva Whistleblowing, se pone el énfasis o se pone también la obligación, ¿no?, de que todas las administraciones públicas deben contar con un buzón de denuncias. Un buzón de denuncias al final es un canal en que cualquier persona que tenga conocimiento de una actuación irregular lo pueda poner en conocimiento de la administración, ¿no? Y la administración, por supuesto, tiene la obligación de hacer un seguimiento y ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, actualmente, pues estos buzones de denuncia son un medio de lucha contra el fraude y suponen pues una garantía o un canal seguro que permite a la ciudadanía presentar denuncias, ¿no? También la directiva nos dice que cualquier persona puede presentar esa denuncia de forma anónima. Entonces, esa confidencialidad es importante. Por supuesto, tendrá que haber una investigación, porque también se pueden presentar denuncias que no sean veraces o no ocurra lo que se dice, ¿no? Pero la persona tiene que tener esa confidencialidad, mantener ese anonimato para no sufrir represalias cuando esa persona quiera no decir no identificarse, ¿no? Entonces nos dice esto la directiva y los buzones de denuncias pues lo contemplan así, ¿no? Aquí tenéis la directiva que os nombraba, ¿no? Y aquí pues lo que se dice es que la información pertinente relativa a los casos de irregularidades ha de llegar rápidamente a quienes están más próximos a la fuente del problema y tienen más posibilidades de investigarlo y competencias para remediarlo. Entonces, es por ello que se dice que deben establecerse esos procedimientos internos adecuados para la recepción y el seguimiento de las denuncias. Esta directiva se ha traspuesto al ordenamiento jurídico español y actualmente tenemos ese anteproyecto de ley que es la ley reguladora de la protección de las personas que informe sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Aquí pues nos dice que esos canales de denuncias han de estar en todas las empresas públicas, pero también privadas que tengan más de 50 empleados. Entonces ya está, porque la mayoría de las administraciones públicas en España están con ello, pero ya está desde Europa apremiando a España de que la mayoría de las administraciones no tienen estos canales de denuncias. Entonces, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Valencia se está trabajando a nivel informático, porque se ha de garantizar esa confidencialidad y demás, en poner en marcha ese buzón de denuncias. Aquí también os he apuntado algunos apuntes que creo que son importantes, que nos dice la directiva, y lo que dice es que la denuncia sí que debe ser anónima, debe existir la posibilidad de que sea anónima, ¿no? ¿Por qué? Porque sí que mucha gente dice que sea anónima lo que va a hacer es que se reciban gran cantidad de denuncias falsas y que los casos no sean los que tocan, pero hay diferentes sentencias y también resoluciones de diferentes organismos que dicen que sí que es adecuada que exista esa anonimidad y que cuando existe pues hay mayor cantidad de denuncias y se acogen a esta vía, ¿no? Porque muchas veces pues, existe ese miedo de sufrir represalias si dices lo que sabes o tienes algún conocimiento de una actividad irregular, ¿no? También la directiva es partidaria de abrir las máximas vías, que no se haga únicamente esa denuncia a través de un canal electrónico, sino que también pues, se pueda presentar una denuncia por registro de entrada de forma escrita. También se puede hacer verbalmente por línea telefónica e incluso habla de que se puedan realizar reuniones presenciales. En la Comunidad Valenciana sí que creo que es importante pues, también nombrarlo, que se ha creado hace poco, creo que en el 2016, creo que de ahí es la ley de creación, la Agencia Valenciana Antifraude,
que es la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, que lo que hace es, pues, tiene su buzón de denuncias para que cualquier actuación irregular que se esté realizando en el ámbito público de la Comunidad Valenciana pueda presentarse esa denuncia ante la Agencia Valenciana y se realiza un procedimiento de investigación y demás, ¿no? Sí que tienen gran cantidad de casos abiertos. Anualmente emiten un informe anual de las actuaciones y al final también pues, emiten muchas recomendaciones a los ayuntamientos y a las instituciones de qué cosas se están haciendo mal, qué cosas se están haciendo bien y cómo se pueden mejorar. Por ejemplo, en el ámbito de la contratación, con los contratos menores, ¿no? Un segundo, que los contratos menores pues llevan un procedimiento, ¿no?, más rápido y que no exige quizás esa publicidad que tienen otro tipo de procedimientos, que son los procedimientos abiertos, pues sí que hay gran cantidad de recomendaciones para que no haya pues, fraccionamiento de contratos y demás por parte de las administraciones, ¿no? Entonces creo que es interesante en este tema que lo conozcáis, que existe este órgano y en esta materia, ¿no? Y luego, pues, el buzón de denuncias interno, que sería también el que tiene que tener cada organización, ¿no? El buzón de denuncias de la Agencia Valenciana Antifraude es el canal externo o el canal a nivel de la Comunidad Valenciana, pero luego, como nos dice la directiva, cada administración o también cada empresa de más de 50 trabajadores tiene que tener su canal para que le lleguen a él pues, las situaciones irregulares que se están realizando mal en su administración. Bien, aquí pues voy a ir rápido porque como ya no nos da tiempo a ver el fútbol como hemos comentado, pero por tampoco hacerlo muy largo, ¿no? La tramitación de las denuncias, pues simplemente en casos de que sean irregularidades o casos que puedan constituir un delito, se remitirán siempre al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial. Y siempre pues, se ha de abrir ese expediente por parte de la persona encargada o el órgano que está tramitando esa denuncia y se debe hacer un seguimiento y contestar al ciudadano que ha presentado esa denuncia en un plazo razonable, que se considera que un plazo razonable según la directiva es de 3 meses, ¿no? En 3 meses debe ya darse una resolución de esa investigación. Los derechos del denunciante, las personas que presentan esas denuncias, pues la confidencialidad, la imparcialidad, que se haga ese seguimiento y que tenga esa información clara y fácilmente accesible. Bien, pues creo que más o menos hasta aquí. Luego os comentaré si ahora se genera algo de debate, alguna cosa más para concluir, pero sí que son un poco pues, las medidas que son importantes realizar en materia de ética e integridad pública, ¿no? Pues esos códigos éticos, aparte de esa, por supuesto, marco teórico, contar con esos buzones de denuncias y entre otros, ¿no? También pues, trabajar, como hemos dicho, en la formación de los valores y demás. Sí que me gustaría, pues, para cerrar un poco el tema, saber vuestra opinión de qué medidas creéis que serían oportunas o necesarias para mejorar la ética y la integridad en las administraciones públicas. Sí. Bueno, la cuestión de los códigos éticos a mí me parece que efectivamente es fundamental, porque si no, pues nadie sabe a qué atenerse, ¿no? Pero hay una sensación generalizada como que, bueno, con las problemáticas de corrupción densas vividas últimamente en todas las administraciones y a todos los niveles, como que todos los funcionarios públicos están corruptos, que todos los políticos efectivamente trabajan en ese sentido y que esto pues tiene difícil arreglo incluso con los códigos. Yo conocí a un prominente directivo de la banca española hace unos cuantos años que decía que los códigos mejor no ponerlos porque es hecha la ley, hecha la trampa. Que lo que quizás sería más efectivo es incentivar las conductas razonables.
y las conductas habituales, ponerlas que efectivamente no contravienen ningún tipo de normativa, que son conductas ejemplares, pues efectivamente situarlas en un ámbito de ejemplaridad, con premios, distinciones, en fin, generar movimientos dentro de las administraciones públicas de manera que el funcionario probo, que siempre existió y que sigue existiendo, se veía respaldado de alguna manera, y que el funcionario corrupto o el servidor público corrupto sepa que, a pesar de su actividad, él no va a gozar de ningún privilegio en este sentido, sino que los que van a ser realmente reconocidos, premiados y puestos en valor van a ser los que lo hacen bien, porque si no, al final pues se extiende esa sensación de que no hay solución, ¿no? No sé si esto sirve o no, si hay algún tipo de políticas en este sentido dentro de la administración pública o cómo se hace. Yo no sé, lo más que he visto es que cuando se cumple 25 años le dan una placa, pero esto no sé yo si es útil del todo. Sí, si queréis continuar con las intervenciones, sí. Y al final contesto. Ya me ha dicho uno de los refranes españoles que quería citar. El otro es: ¿y quién le pone el cascabel al gato? Porque ha dicho, echa la ley, echa la trampa. Pero conociendo a la administración, ¿a quién se le otorgan medallas y prebendas? ¿Con qué criterios seleccionan? Es que ahí está la cuestión. No solo es de ahora mismo. Yo conozco casos, muy recientemente me han contado un caso de la anulación de una plaza en la universidad porque se había presentado uno y los otros que estaban por allí, que no se veían nada, pues para no quedar excluido, el catedrático ahí dice: oye, que no se anula esta plaza. Y así hay muchísimos casos. Entonces, yo lo que veo en este caso, sí, yo soy optimista y creo en los milagros. Ha de ser cosa de milagro. Había una asignatura que era la de ontología profesional, que uno que llevaba el mismo apellido que yo lo impartía aquí en la Universidad de Valencia en medicina. Y parecía que daba buenos resultados hasta que la suprimieron. Pero también había otras carreras. Pero claro, me choca el éxito del modelo de la Unión Europea, porque la misma Unión Europea hemos visto que el porcentaje de aumento de la sospecha de corrupción ha sido en crecimiento año tras año. Entonces, ¿ese modelo se aplica allá o no se aplica? Y si se aplica, ¿quién es el evaluador que evalúa a los evaluadores? Gracias. Sí. ¿Algo? Bueno, muchas gracias, Eva, porque ha estado muy bien todo lo que usted ha dicho. Me ha parecido magnífico si se cumpliese. Todas las normas que ha dado, todo el ordenamiento, denunciar cuando... Bueno, pues yo lo que estoy viendo es que el primero que incumple estas normas es el gobierno, porque está aprobando una serie de leyes que van contra el resto de los españoles en beneficio de unas autonomías determinadas. Por ejemplo, la ley de sedición. Por ejemplo, la ley de que cuando un político ya estaba condenado para no ocupar ningún cargo público, ahora pueda ocuparlo por gracia del gobierno, porque lo mantiene en el poder. Por ejemplo, tenemos que la ley trans es una ley que va contra la misma naturaleza de la persona y, sin embargo, quieren aprobarla porque les interesa a los socios que están en el gobierno.
Por ejemplo, el poder abortar niñas de 15 años que todavía no tienen una opinión formada sobre lo que es el aborto, ni se les ha enseñado, ni se les ha educado en una moral adecuada para que sepan lo que van a hacer, puedan abortar sin sentido y sin consentimiento de los padres. Me parece una arbitrariedad por parte de los que están mandando. Y así podríamos ir enumerando cosas que el primero que está incumpliendo las cosas es el gobierno. Si resulta que condenan a un político y es del partido contrario, enseguida se echan encima, este tiene que ir a la cárcel porque esto es corrupción, corrupción. Si es del mismo partido, igual lo indultan y no pasa nada. O sea que estamos viendo una serie de anomalías que no concuerdan. Las leyes están hechas para cumplirlas. Pero pasa como poniendo un símil taurino. Dice, unos firman las corridas y otros las torean. O sea que lo que está resultando es que los mismos que aprueban una serie de leyes son los primeros que las incumplen. Eso yo no lo veo nada de claro. Me parece una arbitrariedad sin sentido y un querer dominar todos los medios de comunicación para tener a la gente dominada conforme les interese a ellos. Yo recuerdo un artículo de Adela Cortina, que por suerte tuve el honor de estar un año entero escuchando sus clases de filosofía política, y escribió un artículo que salió en varios periódicos, entre ellos El País, el ABC, y al final concluía con estas palabras. Dice, lo que estamos formando son masas, no estamos formando personas, estamos formando masas para controlarlas, cosa que me pareció muy bien. Yo quisiera que usted me diera su opinión sobre todas estas cosas, porque es que yo veo que el país va un poco a la deriva. No. Desde que se firmaron los primeros pactos de la Moncloa, cuando empezó la democracia, a lo que está pasando ahora, es una cosa que no la veo, pero nada de clara. La veo más oscura que nunca. Gracias. Y una cosa que sí, creo que es fundamental en estos momentos es el tema de rebajar penas de malversación, que esto sería, en fin, sin comentarios, pero fundamentalmente ahora es un tema que nos preocupa, creo que a todos los españoles. Bien, pues habéis dicho cosas muy interesantes, ¿no? Es verdad que parte de las cosas que habéis dicho pues no me ha dado tiempo pues a contemplarlo en la ponencia, ¿no? Porque creo que nos daría para mucho. Sí que Era un pacto de concordia entre todos los españoles. Lo que está pasando es que hay gobiernos que lo que están intentando es división de españoles para asegurarse el voto de sus ideas. sí. Bien, voy a empezar con la primera de las intervenciones, que era lo que nos decía, ¿no? De que realmente a lo mejor sí que estaría bien premiar esas cosas que se hacen bien, ¿no? Y lo he enunciado un poco, pero no me he metido tanto en el tema, ¿no? Y yo creo que es muy importante porque al final es con las ideas clave y con lo que quiero que creo que también considero que es lo importante, ¿no? Cuando se empezó a trabajar la ética aplicada a la función pública, se trabajaba en la ética del cumplimiento, ¿no? Esa excesiva normalización, establecer esos procedimientos, ese marco jurídico para que se hagan así las cosas, pero esto vemos que se siguen haciendo, sigue habiendo irregularidades o siguen haciéndose cosas mal. Por supuesto que muchas cosas se hacen bien y no todos los funcionarios públicos son corruptos ni todos los políticos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algo que se puede mejorar. Entonces esto es la ética que se está trabajando ahora, que es la ética y la integridad, o sea, la ética basada en la integridad, y serían en esos incentivos, al final pues prevenir y premiar aquello que se está haciendo bien más que castigar y demás. Entonces, por supuesto que coincido y creo que se tiene que premiar esa parte o incentivar para que realmente pueda ser quizás más efectivo que lo que se está haciendo hasta ahora, y puede ser quizás una forma de actuar o ir hacia ahí, ¿no? Y sobre todo pues también porque lo que decimos de la ejemplaridad, si vemos que hay gente que lo está haciendo mal o que al final pues puede colocar a un primo suyo en un determinado puesto y no pasa nada, pues parece que la gente que no lo hace al final somos los tontos, ¿no? Los pringados. Entonces
por supuesto que no, que al final es la ejemplaridad y premiar esas cosas que se están haciendo bien y que se resalten más, ¿no? Entonces sí que me parece muy interesante. Luego también apuntaba el compañero lo de la asignatura de deontología profesional. También he hablado, pero no me he podido extender mucho, ¿no?, de que existen diferentes éticas y una de las éticas, la ética profesional, yo creo que es esencial. También en cualquier ámbito, a nivel universitario, también a nivel, por ejemplo, de la educación y en las diferentes profesiones, por ejemplo, en las carreras, contar con esa asignatura de deontología profesional creo que es esencial, porque al final son los valores, ¿no?, aplicados al ámbito en el que vas a desarrollar tu profesión. En este caso pues sería en el ámbito público, que yo me estoy refiriendo a la ética pública, porque es la ética en la actuación de los gestores públicos, pero también y al final pues también esa ética, digamos, que nos afecta a todos porque son los intereses generales, ¿no?, y por eso podemos debatir y ver cómo mejoramos entre todos. Pero considero que, por supuesto, debe estar en la formación de los funcionarios públicos esa ética y esa integridad, pero también en cuanto a las diferentes carreras a nivel, pues, por ejemplo, en el ámbito sanitario, en el ámbito de cualquier carrera, que esté esa deontología profesional para actuar correctamente en cada ámbito, ¿no? Considero que la ética es importante y mira aquí, ¿no? Yo creo que al final también lo que evidenciamos es que el descuido de la ética pública nos ha dado lugar a casos como estos, ¿no? Y se ha puesto ya de relevancia por diferentes organismos internacionales la importancia de trabajar este ámbito, ¿no? Eso es un poco, algunos quizás que creo que lo hemos al final pues entre todos completado, quizás que no habría quedado suficientemente explicado, ¿no? Luego también he cogido algunas notas. Sí, nombraba también el compañero a Adela Cortina. En algunas de las diapositivas aparece algunas notas de ponencias suyas y demás, porque es un referente también en la materia y coincido con el apunte, ¿no? Y luego, pues, creo que tenía de lo último, sí, de lo que nos comentaba también el compañero, de que al final, pues, si los políticos parece que lo están haciendo mal y demás, ¿dónde vamos, no? Pues yo creo que efectivamente los políticos especialmente y los altos cargos deben dar ejemplaridad. Al final es lo que más repercute a la ciudadanía. Entonces, por supuesto que ellos especialmente han de actuar con la mayor diligencia, imparcialidad y evitando todas estas conductas, por supuesto, sean de un partido o de otro. Yo creo que al final esto hay que trabajarlo en el ámbito de la gestión pública y es importante para mejorar como sociedad, ¿no? Creo que más o menos así las intervenciones irían por ahí. Sí que yo creo que... Sí, yo creo que también vamos a aquí acabar. Sí que me gustaría acabar con un vídeo muy cortito, para que, pues igual que hemos empezado con esa desilusión, ¿no?, de algunos ciudadanos o ciudadanas que nos podemos encontrar con barreras o comportamientos no deseables en la actuación de los gestores públicos, pues al final, pues a través de la Unión Europea y demás, una sociedad moderna. Un vídeo que nos dice cómo podemos mejorar, ¿no? Nada, es un minutito y terminamos. A ver. Una sociedad moderna necesita administraciones que inspiren valores positivos y generen confianza. Administraciones abiertas, que colaboren entre sí, con la sociedad. Administraciones comprometidas con la transparencia. Porque tienes derecho a saber. Administraciones que rindan cuentas y actúen con responsabilidad. Queremos que participes. Nos interesa lo que tienes que aportar. Queremos que nos ayudes a mejorar, a innovar. Nuestro objetivo es reforzar los vínculos con los ciudadanos, salvar las brechas, incluir. Por, para, con la ciudadanía. Gobierno abierto.
Bien, pues esto sería, ¿no?, un poco pues lo que comentábamos, ¿no?, del gobierno abierto, que lo que se busca al final en el nuevo modelo es que la ciudadanía pues participe, haya transparencia, responsabilidad, integridad y rendición de cuentas, ¿no? Entonces yo creo que con esto lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por la asistencia, también por invitarme. Aquí os dejo también mi email, porque sí que sé que mucha gente, por el tema del partido y demás, las fechas que son, pues lo verá quizás a posteriori. Pues cualquier duda o cuestión que queráis hacerme, tenéis aquí mi email, y gracias por las intervenciones y por la invitación.